Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Comité Ejecutivo de la FLASOC, de su director, el doctor Luis Hernández Guzmán. Es para mí un gusto poderlo recibir esta mañana y agradecerle su presencia. Hoy tenemos la presentación de un webinar que ha sido bastante comentado, dado que habitualmente en los congresos que nosotros realizamos de ginecología, pues creo que nunca se aborda este tema de duelo perinatal, al menos no en México, ¿eh? El obstetra como segunda víctima, los que hemos tenido oportunidad de trabajar en hospitales de alta demanda de concentración, pues sabemos lo que significa y el impacto que tiene esto, no solamente para las pacientes, pero el cargo que tiene el ginecobstetra en esta parte. Y justo hemos invitado a estos expertos y quisiera dar la introducción y presentar a la coordinadora del tema, que es la doctora Paola Iturralde Rosas Priego, de México. La doctora Iturralde es ginecóloga y obstetra egresada del Instituto Nacional de Perinatología. Ha ocupado diferentes cargos en el Consejo Mexicano de Ginecología. Actualmente es la secretaria del Consejo Mexicano. Tiene un máster en cenología por la Universidad de Barcelona y está certificada por el mismo consejo. Tiene una maestría en alta dirección en manejo de salud. Es autor de diferentes trabajos y también coordina el Comité de Vinculación Internacional de la FEMECOG, integrante del Comité de Apoyo a la Gestión de FLASOC. Así que, doctora Iturralde, te agradecemos mucho, Paola, el que hayas dedicado este tiempo para que nos presentes a los tres profesores, a los cuales, desde luego, tanto a la doctora Viridiana Cruz, al doctor Marvin y al doctor Igon de Chile y de Colombia, nuestro agradecimiento a través de todo el comité ejecutivo. A todos los asistentes les mandamos un saludo y le doy la palabra a la doctora Iturralde. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, doctor Celis, por la presentación. Y como dice, hablar del duelo perinatal es cuando nos tenemos que adentrar en una de las dimensiones que son más humanas y sensibles de la medicina. Es algo de lo que no se habla, de lo que no se toca por tabú, por muchas razones, pero lo que sí debemos es reconocer que hablar de duelo perinatal va más allá de los protocolos, porque atrás hay una historia, hay vínculos, hay silencios, y que nosotros como médicos debemos de respetar, de comprender, pero sobre todo de acompañarlos. No hay muchos lineamientos, hay pocos lineamientos de las sociedades médicas, pero lo que sí debemos saber es que el duelo perinatal debe ser interdisciplinario, empático y más que nada centrada en la paciente, obviamente, pero no descuidar a la familia. No basta con atender una pérdida, también debemos acompañar el proceso, cuidar al cuidador, fortalecer la presencia médica desde la humanidad, que es lo que este webinar viene justo a tratar y reflejarnos. Este tema fue propuesto por el Comité de Apoyo a la Gestión Profesional de FLASOG, que puedo decir que es un grupo comprometido para promover la reflexión ética, emocional y académica dentro de lo que es el ejercicio ginecobstétrico. El comité está integrado por el doctor Orlando Flores, que es nuestro coordinador general, y el doctor Guzmán es nuestro asesor y de hecho va a ser uno de los ponentes en este momento. Hoy tenemos el privilegio de contar con tres ponentes excepcionales que nos van a ayudar a ver el duelo desde diferentes perspectivas. Primero, la doctora Viridiana Cruz Rodríguez nos va a hablar del tema el duelo perinatal. Ella es ginecobstetra y médico materno fetal por el Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del IMSS Luis Castelazo Ayala, UNAM. Ella es de México. Es jefa del Departamento Clínico de Medicina Materno Fetal del Hospital de Ginecología y Obstetricia número 4 del IMSS Luis Castelazo Ayala. Está certificada por el Fetal Medicine Foundation y por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y en el mismo consejo como médico materno fetal. Es miembro de la International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, diplomado en investigación clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene un curso de alta especialidad en ecocardiografía fetal en el Servicio de Perinatología Perinatal Hospital General 4 IMSS y tiene un diplomado en gestión directiva médica. El doctor Egon Guzmán, él nos va a hablar del tema error médico
como una segunda víctima. Él tiene un currículum impresionante, es miembro honorario de la Sociedad de Obstetricia de Chile, es miembro honorario y maestro de la Sociedad de Chile de Ultrasonido, Medicina y Biología. Es miembro honorario de la Sociedad Canadiense, de la Sociedad Boliviana, miembro correspondiente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, profesor de ultrasonido de la Universidad Autónoma de Morelos, México, editor emérito de la revista de la Sociedad Chilena de Ultrasonido, Medicina y Biología, presidente emérito de la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, que tiene 31 sociedades científicas agrupadas no solo en ginecología y obstetricia, y es Fellow American College, Creator and First Chair in Chile y de Sudamérica. Y el doctor Marwin Esteban Olivares Chamorro, él nos va a hablar del precio del cuidado, de la compasión a la autocompasión en el área de la salud. Él es psicólogo con estudio de psicología clínica basada en evidencias de la Universidad Javeriana, asesor en la construcción, redacción y puesta en marcha de la política pública de Juventud de Bogotá, Jóvenes sin Indiferencia 2006-2016, bajo el mandato del alcalde mayor Luis Eduardo Garzón, tutor de prácticas profesionales de psicología de las universidades Fundación del Área Andina, Universidad Nacional Abierta y a Distancia y Universidad Minuto de Dios de Bogotá, Colombia, y él nos va a hablar exactamente de ese tema. Sin más, le doy la palabra a la doctora Viridiana Cruz para que empiece con el tema y no sin antes agradecer a las personas que se han ya hecho presentes desde Costa Rica, Argentina, de Guadalajara, Coahuila, Perú, Cuba, a todos ustedes, República Dominicana, a todos ellos, en serio, muchas gracias. Y le doy la palabra a la doctora Viridiana, sin decir que ya van 186 personas que están viendo. Y desde Nicaragua, por supuesto, doctor Pastor. Le doy la palabra a la doctora. Muchísimas gracias, doctora Iturralde. Bueno, pues estamos aquí listos. Muchas gracias por la invitación a la Federación y a la doctora Paola Iturralde por permitirme compartir con ustedes este tema que me apasiona. Definitivamente el duelo perinatal es algo que necesitaríamos estar todos conectados en esta situación desde que estamos como médicos en formación. Y bueno, es importante que todos tengamos un poquito de conocimiento al respecto. Entonces, por eso la intención de estar aquí el día de hoy con ustedes compartiendo. El duelo perinatal, sin duda, es algo que marca la vida tanto de los pacientes como nosotros, con, pues con esta cuestión de estar acompañándolos en un aspecto donde la vida es primordial. Cuando una paciente tiene eh, o esta cuestión donde está embarazada y desafortunadamente tiene una pérdida perinatal, es complicado estar, pues obviamente durante la atención médica. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, te Sí, se oye escuchas bien. bien, Viri. Gracias. Entonces, como les comentaba, el embarazo es un proceso complicado, pero pues tanto desde el punto de vista biológico como psicológico está intrínsecamente asociado pues a la expectativa de vida. La paciente, su familia, lo que quiere pues es obtener un recién nacido sano y vivir esa etapa pues con la mayor plenitud posible. De tal manera que la pérdida perinatal pues va a transformar este evento de alegría anticipada en un trauma agudo. Por eso simplemente no se considera como solo una complicación médica, sino que va más allá, y es lo que les quiero mostrar en las siguientes diapositivas. El duelo perinatal como tal, pues va a ser aquella respuesta adaptativa, emocional y psíquica que se da frente a una pérdida durante la gestación y que involucra el primer mes de vida. Esto sin duda es una condición de salud pública con un impacto psicológico y social severo, pues que merece una atención integral y eso es lo que queremos compartir. ¿Cuáles son los términos que abarcan básicamente el duelo perinatal? Pues aquellos procesos que se presentan con un aborto espontáneo, la muerte fetal, que dependiendo cada asociación, pero en general se determina a partir de las 22, 24 semanas de embarazo, cuando se da un embarazo ectópico, la muerte neonatal, que se refiere a la pérdida
de un recién nacido en las primeras 28 días de vida, y esta se puede dividir en temprana en los primeros 7 días o tardía a partir del 8º día. Y por otro lado, el duelo perinatal que se da por una interrupción electiva, que fíjense que esta área es donde estamos un poquito más descubiertos, desprotegidos en cuanto a conocimiento, práctica, y es lo que tenemos que ir reforzando también con el paso del tiempo. Bueno, ¿qué pasa a nivel mundial? Aproximadamente el 25% de los embarazos pueden ser afectados por una pérdida perinatal, pero esto dependerá de la edad de la paciente. Esto es aproximadamente en una edad reproductiva entre los 20 y 30 años. Sin embargo, si pensamos en una paciente de 40, 45 años en adelante, esta pérdida o este porcentaje puede aumentar hasta 70, 75%. A nivel mundial, anualmente se presentan hasta 23 millones de abortos espontáneos, 2.6 millones de muertes fetales y hasta 2.4 millones de muertes neonatales, siendo el 75% como muerte neonatal temprana en los primeros 7 días de vida. Entonces, ven cómo a nivel global, a nivel mundial, pues representa un problema de salud importante. Y no nada más por la cantidad de pérdidas perinatales que se dan, sino porque hasta un 60% de los padres en duelo pues van a experimentar síntomas significativos, incluso asociarse a trastornos importantes como ansiedad, depresión, el estrés postraumático, y todo esto puede persistir con el tiempo, afectando la calidad de vida de la paciente, de su familia, y por lo tanto repercutir también en un siguiente embarazo si no se trata de forma adecuada. Hasta 20-30% de las mujeres pueden sufrir alteraciones psiquiátricas durante el primer año de la pérdida. Entonces, vean cómo es súper importante pues enfocarnos en tratar este tipo de pacientes, identificar el duelo, la pérdida perinatal. Se asocia a grandes consecuencias en el estado emocional. De hecho, como parte de las políticas de la Organización Mundial de la Salud, pues el objetivo es que cada país pueda tener una disminución en este número de pérdidas perinatales, y el objetivo para el 2030 se plantea en que sean menos de 12 pérdidas perinatales, ya sea muertes fetales o abortos o muertes neonatales por cada 1,000 nacidos vivos. Bueno, como parte importante, cómo va a vivir la paciente este duelo y su familia dependerá de muchos factores, pero principalmente, pues el contexto individual, las características personales de cada paciente, su historia de vida. De eso va a determinar de qué manera va a vivir el duelo, si va a ser un duelo normal, por así decirlo, o puede transformarse en un duelo complicado. ¿Qué va a influir también? El entorno sanitario, es decir, el medio de salud en el que se va a atender, cómo vamos como médicos profesionales en la atención de la salud a ayudar a acompañar a esta paciente. Y otra parte muy importante, pues es el contexto de la pérdida, circunstancias ya muy culturales, dónde está esta mujer, en qué país se está dando este evento, algunos factores sociales o culturales que van de la mano con cuestiones arraigadas al país de nacimiento o donde vive, donde radica. Y bueno, todo esto va a influir en el duelo perinatal. Ahora, lo que les comentaba, algo muy importante es que si no atendemos esta situación desde el primer contacto, pues obviamente que va a tener repercusiones incluso en siguientes embarazos. Hasta el 50-80% de las mujeres pues vuelven a embarazarse y no tuvieron una atención especializada para manejar el duelo. Entonces, por eso es algo muy importante complementar esta parte de la atención en su salud. Hay un término que se llama duelo deslegitimizado o desautorizado, y este se refiere a cuando el dolor es minimizado, es decir, no se le da la importancia ni por el entorno social, la familia, se subestima la pérdida o se oculta, muchas veces también ignorada o oculta por el personal de salud, que esto es justo de lo que tenemos que evitar. Algunas frases que pueden acompañar este tipo de duelo, pues es: ya tendrás otro bebé, realmente no era un bebé, sobre todo cuando son pérdidas pequeñas en primer trimestre. Entonces, es muy importante no caer en este tipo de frases, no subestimar el dolor de los pacientes, y que tengamos conciencia de que la falta de reconocimiento social de este bebé como un individuo y minimizar el dolor de los padres, pues privan el derecho a tener un duelo abierto, y esto puede agravar su sufrimiento y promueve su aislamiento. De hecho, desde 1950 se empezó a escribir un poco acerca del duelo perinatal, pero justo el duelo al que se enfocaba o al que se sugería que los médicos pudiéramos ejercerlo era como un duelo deslegitimizado. Entonces, imagínense cómo estábamos dejando a un lado, haciendo como un duelo invisible para estos pacientes, y esto es lo que se promovía.
en la información científica que sale al respecto. A partir de los años 80 es cuando ya empezó a haber un cambio en esta ideología y ya se consideró que un duelo realmente era importante de atender y no tenía que minimizarse. Ahora, ¿cómo va a vivir el duelo? Pues todos los integrantes de la familia va a variar de persona a persona. Por supuesto que entre los más afectados, pues van a ser los padres, pero la familia generalmente está acompañada por otro tipo de personas, la red de apoyo, su red de apoyo, y bueno, cada miembro lo va a experimentar y procesar de una manera diferente. Esto va a estar influenciado, como les mencionaba, por su rol, su historia personal y las expectativas sociales que tenga cada uno. Ahora, el duelo materno principalmente o generalmente se va a vivir pues de muchas maneras, pero van a confluir varios factores importantes para la mujer. El trauma físico de la vía de nacimiento, sea parto o cesárea, alegrado, una laparotomía por un embarazo ectópico, va a haber cambios hormonales abruptos, de un día para otro va a cambiar esa cuestión hormonal fisiológica de la paciente en su cuerpo y por supuesto que va a haber cambios emocionales. Hay una ruptura violenta cuando hay una pérdida perinatal, hay una ruptura violenta entre el vínculo biológico y afectivo del embarazo. Sobre todo la paciente va a manifestar sentimientos de culpa, se va a preguntar qué pasó, yo tuve alguna culpa en que perdiera yo mi embarazo, en que mi bebé no llegara a nacer adecuadamente. Inclusive también cuando hay malformaciones fetales, pues se cuestionan si hicieron algo mal y por lo tanto el bebé tiene esa malformación, les da sentimientos incluso de vergüenza y pues todo esto nos va a llevar a que haya una autorrecriminación. Entonces es una forma de duelo bastante complicada inicialmente. En cuanto a la parte paterna, el duelo pues se va a enfrentar de forma distinta. En esta situación, el duelo va a estar enmascarado por la presión social de ser el fuerte. En la mayoría de las ocasiones el hombre lo manifiesta de otra manera, enfocado hacia la ira, la culpa o tratando de resolver problemas. Entonces es la pareja el que se va a encargar de las cuestiones funerarias, de ver los trámites hospitalarios y de esta manera reprimen un poco el dolor. Si esta pérdida perinatal se da en la presencia de una familia donde ya hay otros hijos, pues los hermanitos van a presentar también síntomas como ansiedad, aislamiento, problemas de conducta y esto derivado de la desorganización emocional familiar. Inclusive dependerá a qué edad gestacional se dé la pérdida perinatal, pues tal vez el hermano no sabía de la existencia del embarazo, pero finalmente va a notar un cambio emocional y en su entorno familiar. Cuando ya los hermanos sabían de la existencia de un futuro bebé, pues inclusive muchos tienen rechazo al principio y cuando se enteran de la pérdida perinatal, pues incluso pueden caer también en sentimientos de culpa o de sentir que estaban teniendo sentimientos en contra de este nuevo bebé que finalmente no se logra. Y por último, los abuelos, cuando son una parte importante de la red de apoyo, pues también van a experimentar un doble duelo, ya que van a perder no solo a su nieto, sino que también el dolor que que perciben de sus hijos y es un duelo pues doble. Ahora, la pérdida perinatal y el duelo perinatal también va a tener un impacto en la pareja. No todas las pacientes tienen una pareja y pues es más difícil ahí la cuestión del duelo porque no tienen esa parte compartida o tienen que buscar otra red de apoyo en otro tipo de familiares, amigos. Pero cuando existe la pareja, pues también va a generar una situación de conflicto porque va a haber una disparidad entre el duelo que presente el hombre y la mujer, por los que ya les mencionaba que se vive de forma distinta, pero puede haber esta sincronía en el duelo, donde la madre pues va a necesitar expresar verbalmente su dolor en forma repetida y por otro lado el padre va a tender más al silencio o a hacer cuestiones activas, pero esto se puede malinterpretar como un tipo de indiferencia y si la paciente, la mujer lo percibe así, pues va a generar problemas o conflictos matrimoniales. Puede haber ya problemas de comunicación o cuando no existe una comunicación efectiva, esto va a complicar aún más cómo se va a procesar el duelo y va a poner pues a más vulnerables a tanto al hombre como a la mujer. Este vínculo pues de pareja puede fortalecerse a partir de una pérdida perinatal, pero pues obviamente tendrán que contar con herramientas suficientes que soporten esta pérdida y que pueda ayudarlos como pareja.
El duelo no siempre es igual a depresión, a tristeza, ansiedad, pero pues es parte del proceso. Sin embargo, el duelo perinatal también es una oportunidad para que puedan haber cambios positivos para fortalecer al ser humano, tanto hombre como mujer, familia. Y bueno, lo que sería ideal es que a partir de este duelo hubiera un crecimiento también personal y social. El duelo puede coexistir con cambios positivos, como un aumento en la fortaleza personal, mostrar mayor compasión hacia los demás, reevaluar prioridades vitales, pero ojo, tomando mucho en cuenta que esta posibilidad de este crecimiento no debe minimizar el dolor, sino más bien orientar a las intervenciones clínicas para que esta pareja o esta paciente pues pueda sanar. Cuando este duelo o este crecimiento no se da en forma adecuada, pues ya estamos hablando de un duelo complicado, que es justo lo que queremos evitar con este tipo de pláticas, de presentaciones, de conferencias, donde queremos dar mayor información de cómo acompañar a nuestras pacientes en el duelo perinatal, porque si este duelo se vuelve complicado, generalmente va a implicar que más allá de 12 meses, es decir, más allá de un año, pues la paciente se sienta con tristeza intensa, con sentimientos de culpa, ira, ansiedad o un estrés postraumático que, bueno, va a repercutir obviamente en su calidad de vida y en embarazos futuros. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que una vez que identificamos el duelo por una pérdida perinatal, evitemos esta cuestión de un duelo no valorado, es decir, de no apoyar a la paciente, no acompañarla, porque esto definitivamente nos va a llevar por un camino incorrecto. En cambio, cuando tenemos ya una valoración formal de su pérdida perinatal, del duelo, pues vamos a identificar qué necesidades tiene nuestra paciente y su familia. Vamos a poder implementar una evaluación de su duelo, identificar de esta manera con escalas de evaluación que les voy a mencionar más adelante. Con este tipo de evaluaciones se van a identificar qué familias tienen alto riesgo de padecer un duelo complicado, de llegar a depresión o de que su entorno familiar y social pues se complique profundamente a partir de una pérdida. A partir de esta evaluación, pues vamos entonces a intervenir y hacer, abordar las necesidades específicas de salud que va a tener cada paciente y su familia. Y sobre todo, lo más importante que debemos mencionar es siempre, siempre validar el duelo de esta paciente, de su familia, porque esto definitivamente va a mejorar los resultados de salud, no solo en forma a corto plazo, sino también a largo plazo. Estas son las escalas que cuando nosotros hacemos una revisión del tema, pues sabemos que nos pueden ayudar en la práctica médica a identificar qué tipo de duelo está viviendo nuestra paciente. La principal escala es el Perinatal Grief Scale, que esta escala principalmente pues se va a enfocar en 33 puntos. Ahorita se los voy a poner otra diapositiva. Básicamente son 33 preguntas que se clasifican en 3 subtipos o en 3 subclasificaciones, y lo que intenta es evaluar la intensidad del duelo, pero a través de estas 3 subescalas. Duelo activo, dificultad para afrontar la pérdida y desesperanza. El duelo activo va a tener 11 reactivos, la dificultad para afrontar la pérdida otros 11 y la desesperanza otros 11, de tal manera que el puntaje puede ir desde 33 hasta 165. Más de 90 nos indicaría que este duelo pues está siendo complicado y hay que apoyar desde el punto de vista de salud mental a esta paciente, y es el instrumento más utilizado a nivel internacional para medir el duelo perinatal. El objetivo principalmente pues es cuantificar la severidad del duelo. Otra escala tiene esta escala de duelo perinatal, tiene muchas traducciones a muchos idiomas, en muchas partes del mundo se aplica, pero específicamente ya hay una traducción en español para mujeres mexicanas que se adaptó al contexto de nuestra cultura mexicana, y la diferencia es que a partir de la escala de 33 reactivos, esta se basa en 27 reactivos, y estos están agrupados ahora en 4 subescalas. En esta la diferencia es que se agrega la subescala de culpa y aceptación, que viendo el contexto de la mujer mexicana, donde dependerá también la ciudad o la comunidad de la que provenga, pues también hay muchas cuestiones culturales arraigadas a que algunas pacientes pues no tienen estudios educativos de mucho, bueno, no tienen una educación suficiente a nivel profesional, y a lo mejor su único rol en la vida o en el contexto cultural pues es el de ser madres. Entonces, el hecho de tener una pérdida perinatal es muy diferente en una paciente en este contexto que en otros países. Por eso, esta adaptación población mexicana
Me pareció muy, muy valiosa. Y bueno, otras escalas que se pueden utilizar son la escala de depresión y ansiedad hospitalaria, que también es para pacientes que se encuentran con situaciones que pueden condicionar estas alteraciones y están en el medio hospitalizado, y puede aplicarse esta escala. Y por supuesto que pues la escala de depresión postnatal o posparto de Edimburgo, que esta pues va a evaluar síntomas depresivos en nuestra paciente durante el puerperio. Estos son los puntos básicos que se toman en cuenta para hacer la evaluación a través de la escala de duelo perinatal. Del lado izquierdo tenemos la original con los 33 reactivos y del lado derecho la adaptación mexicana. Entonces vean cómo las preguntas van desde me siento deprimida, se me hace difícil llevarme bien con algunas personas a partir de la pérdida, estoy tomando medicamentos, es decir, una serie de preguntas que nos van a identificar si esta paciente realmente está viviendo un duelo normal o ya amerita una atención médica especial. Los reactivos se contestan del 1 al 5, algunas preguntas, el 1 es prácticamente que tenemos esta situación difícil, y el 5 que no tendríamos mayor problema. Pero bueno, a partir de un puntaje de 90 necesita atención nuestra paciente. Los de la columna del lado derecho, los puntos que tienen doble asterisco son los que realmente se quitaron de la escala original y que se adaptaron a nuestra población mexicana. Con mucho gusto se los puedo compartir si a alguien le interesa. Y bueno, en cuanto a la intervención del duelo perinatal y de la pérdida, pues es muy importante que tengamos estos principales puntos muy, muy atentos. Debe ser un equipo multidisciplinario el que atienda a nuestras pacientes y a sus familias. En equipo multidisciplinario me refiero a, pues, principalmente el obstetra que está acompañando a la paciente, ya sea durante su control prenatal o al momento de identificar la pérdida, de dar el tratamiento para que esta mujer regrese a su estado anatómico previo al embarazo. Obviamente el equipo de enfermería es primordial, sobre todo cuando estamos hablando de la muerte neonatal, cuidados paliativos. Bueno, el apoyo del personal de enfermería es básico y ellas están muy capacitadas también a muchos programas de capacitación en cuanto a este aspecto. Obviamente apoyados de nuestros compañeros y colegas psicólogos para llevar esta salud de la mejor manera y por supuesto, trabajo social, también cuando hablamos de cuidados paliativos, son los encargados de hacer el vínculo entre las pacientes y todos sus grupos de apoyo que puedan aportar algo a esta familia que está sufriendo una pérdida neonatal. Es muy importante, y de los puntos claves, legitimar la pérdida, es decir, reconocer la pérdida como real, no asumir que no pasó nada, que no es un tema importante, porque ahí está el primer error que puede dar consecuencias en la salud emocional a largo plazo de nuestras pacientes y de sus familias. Siempre, siempre validar el dolor, es decir, reconocer y aceptar el dolor de los papás y transmitirles esta validación del dolor, que ellos lo perciban, en que los estamos acompañando de una manera empática y respetuosa. Siempre sentirse acompañados va a ser la diferencia entre un duelo normal o habitual, llevadero, a un duelo complicado. Y pues de alguna manera tenemos una gran responsabilidad como personal de salud en facilitar este proceso, ayudar a los pacientes a prevenir un duelo complicado. Ahora, ¿cuáles son de las intervenciones que de primera instancia o los primeros pasos que hay que dar con estos pacientes cuando estamos ante una pérdida perinatal? Pues principalmente el contacto físico. Esto es de las acciones que más se recomienda para llevar de una manera más adecuada un duelo. Este es un acto de reconocimiento que ayuda a los padres a iniciar su despedida. Se les debe de preguntar a los papás si quieren cargar al bebé, si una vez que ya se expulsó el feto, en dado caso de que fuera una muerte fetal, si quieren verlos, si quieren abrazarlos. Obviamente siempre debe ser bajo consentimiento de la madre y de la familia. Y esto es algo muy importante. De hecho, en esto hay discrepancia de si pudiera favorecer más sentimientos de depresión, ansiedad, o por el otro lado, mejorar esta cuestión del proceso del duelo. La mayoría de la evidencia científica y de información al respecto es que ayuda, más que ser perjudicial, es benéfico para las pacientes, porque quienes no lo hacen han comentado sus sentimientos de culpa o de remordimiento de no haber tenido contacto físico con su bebé. Entonces es muy importante, en la medida de lo posible, favorecer el contacto físico, crear recuerdos. Esta es una parte primordial para llevar el duelo. La creación de recuerdos nos ayuda a generar un vínculo a largo plazo o de por vida con esta
persona, a este individuo que ya no existe, que es el bebé que se pierde, y entonces pues se sugiere hacer inclusive en los hospitales o en el medio de lo posible cajitas con recuerdos que pueden almacenar incluso desde brazaletes con la información del bebé, sábanas con las que estuvo en contacto el bebé, mechones de cabello, ropitas, zapatos, zapatitos, o sea, cosas que les recuerden que un bebé existió y que realmente le den una identidad. Otra cosa muy importante es tratar de favorecer las salas de duelo perinatal, es decir, el entorno en el que el paciente, la paciente y su familia va a vivir este duelo o esta pérdida en los primeros minutos, días de lo que está sucediendo. Estas salas lo que se busca es que ofrezcan seguridad y privacidad al paciente para ir iniciando este proceso de duelo, que sea un ambiente tranquilo, sin ruido, con luz tenue, un lugar de alguna manera agradable visualmente para que ellos puedan ir procesando el duelo de la mejor manera. Y de los puntos más importantes que ya hemos mencionado, pues una comunicación terapéutica efectiva, utilizar un diálogo, un lenguaje entendible para los padres y la familia y que puedan ellos expresar también sus sentimientos sin que noten que hay un juicio y que sea un lenguaje empático, que los estamos escuchando y entendiendo. Dentro en este sentido, pues para la cuestión de un duelo perinatal y cuando se presenta una pérdida, pues también hay que aprender a cómo dar malas noticias. Yo tuve la oportunidad hace varios años de acudir a un congreso, a un curso de cardiología fetal, donde pues obviamente hay muchas cardiopatías incompatibles con la vida o que simplemente van a meritar cuidados paliativos al nacimiento. Y dentro del programa de ese congreso, de ese curso, me encantó esta parte de cómo dar malas noticias, que pareciera como pues algo muy superficial y que realmente no lo tenemos como parte de nuestras materias en nuestra preparación como médicos y como especialistas, pero creo que es básico que podamos otorgar una noticia de la mejor manera posible cuando es tan trágica. Entonces, lo que se recomienda en general es preparar el entorno, como les comentaba, que sea un lugar privado, tranquilo, que no haya interrupciones. Es muy importante que en la medida de lo posible, cuando vamos a dar una mala noticia, el paciente y su familiar esté sentado, evitar dar malas noticias en pasillos o con las personas de pie, porque pues es incómodo y no tienen la misma apertura tal vez para escucharnos. Es muy importante, pues actualmente que todos tenemos celular, tablet, computadora, apagar todos los dispositivos que puedan generarnos interrupción, porque necesitamos poner toda nuestra atención en esa familia y en la comunicación, la información que les vamos a dar. Es muy importante también, ser directos, iniciar con una frase de advertencia, preparar a la familia, tal vez frases como me temo que tengo que dar malas noticias o tengo malas noticias, comunicar directamente, entregar la información de forma directa, evitar frases como que pueden ser confusas, como se ha ido el bebé o lo hemos perdido, porque finalmente esto pues puede caer como en una confusión para ellos, se ha ido a dónde o por qué lo perdimos, lo robaron del hospital o no, simplemente dar la noticia en forma pues sencilla pero clara, afirmar la noticia y no ser ambiguos al momento de mencionarlo, literal, aunque la frase es fuerte, comentar su bebé ha muerto, su bebé ya no tiene latido o encontramos una malformación grave que pues va a tener consecuencias. Ser claros y sencillos con el lenguaje que manejamos, pero sin frases de ambigüedad. Y bueno, también evitar minimizar la pérdida, como les decía, porque esto puede generar que el duelo pues no lo puedan vivir y expresar el paciente y su familiar y pues eso va a traer consecuencias negativas. Evitar frases como al menos tienen otros hijos porque esto minimiza la pérdida enfocándose a otros hijos que ya existen. No era realmente un bebé todavía, dependiendo la edad gestacional, pero tampoco comentarlo en casos de embarazos ectópicos o abortos porque ya existía una gestación como tal. Fue lo mejor jamás mencionar esa frase porque implica que la pérdida fue inevitable, incluso beneficiosa. Son jóvenes y pueden tener más hijos, pues sugiere que la pérdida es menos significativa porque tienen más futuro reproductivo. Entonces, tener mucho cuidado con este tipo de frases, proporcionar información y responder preguntas, explicar claramente, dar información clara,
También hacer pausas dentro de nuestro diálogo, no nada más la comunicación tiene que ser entre ambas partes y no nada más hablar y hablar y hablar, informar, sino hacer pausas para escuchar a los pacientes, a su familia y si tienen preguntas y ver cómo van procesando la información que les vamos dando es de bastante ayuda. Repetir la información también una y otra vez si es necesario, pues para que se dé una comprensión completa. De igual manera, pues lo que les comentaba, lo más importante es validar las emociones de nuestros pacientes y ofrecer apoyo. Reconocer su dolor y mostrar empatía va a hacer la diferencia en el proceso del duelo. Permitir también el silencio, si hay momentos en los que ellos necesitan gritar, llorar. Cada persona manifiesta las emociones de primera instancia de forma diferente y pues podemos dar frases de apoyo como sabemos que es una noticia terrible y lamento mucho tener que dárselas, puedo ver lo devastados que están y su reacción pues es completamente normal, que vean que somos empáticos y que estamos validando sus sentimientos. También es muy importante dentro de todo este proceso al dar las malas noticias, pues también aterrizar y discutir qué sigue, cuáles son los próximos pasos. En esto implica mucho también, pues, cómo los padres están asimilando la noticia, ofrecer opciones claras de lo que sigue desde la vía de interrupción cuando lo detectamos durante el embarazo, pues si va a ser parto, cesárea, la laparotomía, el legrado, la aspiración, y explicar todos los procedimientos que siguen, si va a requerir o si va a querer autopsia una vez que nazca el bebé. Entonces, toda esta información que demos, pues va a permitir a los padres tomar decisiones informadas. Y por supuesto que aquí entra la cuestión de los cuidados paliativos. Ya sabemos, sobre todo en la parte de las muertes neonatales, pues obviamente el personal de enfermería, trabajo social, son los que hacen este enlace entre los pacientes y muchas redes de apoyo, asociaciones que están pues en constante actualización para ayudar a los padres en este proceso. Y pues recordemos que los cuidados paliativos no es dejar de atender al paciente, al recién nacido, sino simplemente darles un apoyo, mejorar la transición del proceso entre la vida y la muerte y hacerlo con calidad y confort, tanto para las familias como para los bebés. Y bueno, me parece muy importante puntualizar cuál es el rol que tenemos nosotros como obstetras, pues en esta cuestión del duelo perinatal y de la pérdida perinatal. Yo consideraría que sobre todo, pues la intervención que tenemos, que lo ideal es hacerlo de la manera más eficaz, empática, humanizada y compasiva posible, porque esto va a ser la diferencia entre un duelo normal o un duelo complicado. Como les comenté, la comunicación efectiva de las malas noticias es pues prioritario y nadie nos enseña esta parte y creo que es algo muy, muy valioso. Y sobre todo que como médicos o profesionales de la salud entendamos la complejidad del duelo, lo que implica y que al entenderlo nosotros, pues esto va a favorecer una atención médica para mucho mejor para nuestros pacientes y mejorar la salud mental. Favorecer los protocolos hospitalarios para la atención del duelo perinatal y pues sobre todo también esta cuestión de los cuidados paliativos que estén concientizados los pacientes no solo desde al momento del nacimiento en la etapa neonatal, sino desde la etapa gestacional. Es importante ir aterrizando este tipo de protocolos. Acuérdense que esta es una oportunidad única para ofrecer el apoyo y facilitar los rituales y generar recuerdos, que es parte importante para el proceso del duelo. Recordemos que somos, pues, jugamos un rol importantísimo en acompañar a la familia durante la expectativa de vida. Todos estamos pues felices de dar noticias de un embarazo, de hacer ultrasonidos y decir que todo va bien, pero bueno, también tenemos un rol fundamental en el manejo del duelo perinatal, validando la pérdida y guiando a la familia en el proceso. Y bueno, tenemos un reto impresionante porque necesitamos transformar esa experiencia devastadora, pues en un duelo acompañado, respetado y digno. Y pues para esto recordemos que específicamente el 15 de octubre es el día que a nivel mundial pues se dedica a conmemorar la concientización de la muerte gestacional, perinatal y neonatal. Entonces, justo acaba de pasar, espero que toda esta información que les he brindado pues les sea de utilidad y justo que la apliquemos en nuestro día a día con pacientes, porque pues creo que todos hemos estado expuestos al menos alguna vez a una pérdida perinatal y acompañar a la familia en su proceso de duelo. Muchas gracias, doctora Cruz. Ya están las preguntas en el chat, pero se las daremos al final. Ahorita van a poner la presentación del doctor Guzmán.
que nos va a hablar de el médico como una segunda víctima. Bueno, muy buenas tardes. En Chile es aproximadamente entre las 16:30 y las 19 horas de la tarde. Y en primer lugar quisiera agradecer la oportunidad que me da FLASOC como asesor del comité profesional para tratar un tema que en realidad durante mucho tiempo ha estado postergado, pero que yo creo que todos los especialistas han sufrido esto de alguna manera en mayor o menor grado. Y la presentación se llama Error en Medicina y la segunda víctima. Me presento, yo soy el doctor Egon Guzmán Bustamante, soy ginecobstetra, mi subespecialidad es medicina materno-fetal y soy el asesor del comité profesional de FLASOC. En este comité yo he tenido la oportunidad de participar primero como miembro del comité, después como coordinador y finalmente ahora como asesor. El objetivo de esta presentación es comprender el impacto del error médico en pacientes y profesionales, promoviendo el aprendizaje y el apoyo. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un error. Aparentemente podría ser muy fácil, pero yo he decidido consultar a la Real Academia de la Lengua Española y me dice que error significa que es un concepto equivocado o un juicio falso o una acción desacertada o equivocada. ¿Qué es segunda víctima? Porque estamos hablando de error y segunda víctima. ¿Qué se entiende por segunda víctima? Y segunda víctima es el profesional que está involucrado en un evento adverso, error, y que queda emocionalmente afectado. El error es una condición humana, no existe ningún ser humano que no haya cometido error. Pero el error en medicina tiene la particularidad que combina la ciencia, la medicina es una ciencia inexacta, y un arte que se logra con el tiempo, pero que nos hace muy vulnerables. Por ahí decían, errar es humano, perdonar es divino. Pero aquí lo más importante es aprender y apoyar. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra especialidad. Pero una cosa es el error, cualquier error, pero ¿qué es un error médico? Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que un evento es un evento adverso, prevenible, que causa daño al paciente. Es como el modelo queso suizo, entre paréntesis suizo. El error la toma como una falla sistémica, no es personal, no solo individual, es de todo el sistema. Y los ejemplos de los errores médicos se dan en los diagnósticos, en la administración de fármacos en forma errónea y en la comunicación crítica en ginecobstetricia. ¿Quiénes son las víctimas del error? La primera víctima es el paciente y su familia. La segunda víctima es el profesional involucrado. Y la tercera es la institución. Por lo tanto, es necesario, cuando existe un error médico, verlo en forma integral. Es un impacto humano y organizacional. La experiencia emocional del profesional, cuando se comete, siente culpa. Se siente culpable de haber cometido un error. Siente vergüenza. Intenta esconderse e intenta alejarse.
produce mucha ansiedad en el médico que cometió un error, le provoca insomnio, se aísla, tiene el riesgo de tener un estrés postraumático y un burnout. Por lo que no sepan lo que es un burnout, porque es una palabra inglesa, ¿no? Es el agotamiento físico, psicológico y emocional. El médico, al final de su error, queda herido, que cura, pero cura con cicatrices que quedan probablemente para el resto de su vida profesional. ¿Cuáles son las fases de este sufrimiento según Scott, que la define en el año 2009? Lo primero que siente el médico que ha cometido un error es caos. Y existe una respuesta inmediata. Queda con fijación en su mente en el error. Trata de restaurar ese error. Necesita el soporte institucional y de ahí debe sacar un aprendizaje y un crecimiento profesional. Por lo tanto, es necesario tener estrategias de apoyo. Primero, una estrategia personal, contención emocional del profesional involucrado y instarlo a un autocuidado. Tiene que haber una estrategia institucional que muchas veces no se cumple porque los hospitales son muy grandes o porque no hay programas para esto o porque no se ha tomado conciencia de este problema. Me recuerdo que trabajé en un hospital que teníamos 60 partos diarios y éramos 2 médicos, una maternidad de 5 pisos, pero teníamos por supuesto el apoyo de las matronas, pero el apoyo de las matronas, su papel, su rol es hasta que todo está normal, todo lo que es anormal pasa en manos del médico. Cuando tienen 60 partos, y si tú hacíamos un cálculo en aquella época, por lo menos el 20% de esos 60 partos iba a requerir una intervención quirúrgica o algún tipo de intervención del médico. Y por lo tanto, la institución como sistema debe tener protocolos. Y hay varios, está el POYU, el RISE, redes de apoyo. Hay uno que a mí me gusta mucho que es el MOA de los canadienses. Y hay una cosa muy importante que es una estrategia cultural. Cuando existe un error, el sistema debe conversar con todos los profesionales para tener una cultura justa y transparencia de lo que ha ocurrido, porque muchas veces el médico comete error por falta de ayuda, por falta de fármacos, por falta de recursos, y no estoy tratando de justificar. Ocurre un error y muchas veces no están los elementos para poder resolverlo. ¿Qué es cultura justa? Y esto es muy importante. No buscar culpables, sino causa. ¿Cuál es la causa del error? ¿Por qué se produjo ese error? Y por lo tanto hay que distinguir entre error y negligencia, por ejemplo. Entre error e imprudencia. Y entran los factores ahí en los principios éticos. Tiene que haber una cultura justa en lo humano. Ese médico que cometió un error justo de sentir su vergüenza, sentirse aislado, con ansiedad, con insomnio, necesita apoyo. Y si hay una negligencia, buscar cuál es la causa y ver dónde falló el sistema. Porque cuando uno está en una guardia, tú no estás solo, hay todo un equipo que está detrás tuyo. Tú tienes un equipo médico. Tú no eres el héroe de la película. Aquí hay cómplices que te ayudan a resolver las indicaciones lo más adecuada posible. Y cuando se junta todo esto y hay una cultura justa, sistémica, hay un aprendizaje continuo que permite que
que los otros profesionales que aún no han enfrentado este error sepan qué hacer. ¿Qué necesitamos para esto? Prevenir y tener resiliencia. Y para eso se necesita una comunicación efectiva, trabajo en equipo, es reiterativo esto. Y muchas veces este trabajo en equipo requiere expertise, requiere ensayo, y muchas veces se hacen protocolos con simulación clínica y análisis de eventos, de tal manera que todo este equipo esté listo para enfrentar estos nuevos errores. Y tiene que haber, por supuesto, espacios de reflexión ética. Elegir el mal menor, no cometer una negligencia, no cometer una imprudencia. Y por supuesto, es necesario promover el bienestar profesional, porque muchas veces no existe esta ayuda sistémica y habitualmente te indican con el dedo y te dicen, porque tú eres la cabeza, te dicen, tú eres el culpable. Y cuando uno siente ese dedo que le dice a uno, tú eres el culpable, ocurren todas las cosas que ya le he comentado. Por lo tanto, debemos reflexionar. La seguridad del paciente comienza con el cuidado del cuidador. O sea, en la medida que hacemos educación continua, que hacemos protocolos de entrenamiento, probablemente estamos cuidando al cuidador. Hay que romper el silencio, hay que apoyar emocionalmente y psicológicamente no solo al médico que cometió el error, sino que a todo el equipo médico. Hay que fomentar la empatía de decirle que, bueno, siempre van a existir errores en medicina, porque el médico no tiene dolo. El médico lo único que quiere es entregarle bienestar al paciente y hacer las cosas lo mejor posible. Y más trascendente que eso es que se tiene que aprender del error cometido. Entonces yo diría, como epílogo, hablemos del error. Cuidemos al que cuida. Y en este tema, en las cuales yo podría contarle muchas situaciones. Por ejemplo, les voy a contar una muy sencilla. En alguna oportunidad éramos dos, uno de los médicos estaba atendiendo, uno era un médico de retorno, o sea, él había estado en provincia, volvía a hacer su beca, era compañero de beca, pero yo era un profesional que se llama beca primaria, o sea, yo había salido recién de la escuela y tenía que aprender. Y siempre estaba dispuesto a aprender y ayudar. Y este médico estaba atendiendo un parto, había salido al bebé y yo veía que estaba suturando y en eso le llega a él una paciente al lado, privada. Ellos tenían la posibilidad de atender parto en forma privada. Los médicos primarios nuestros teníamos solamente dedicación exclusiva, no podíamos hacer nada. Entonces este médico me dice, Egon, ¿me puedes ayudar? Me acaba de llegar un parto aquí al lado, privado. ¿Por qué no me ayudas a terminar de suturar la vagina de esta paciente? Uno, como es empático, como lo único que quiere es ayudar a sus colegas, así como uno pretende que a uno lo ayude en cuanto está en situaciones críticas, me encuentro con que esa vagina no era suturar la episiotomía. La paciente tenía un estallido vaginal. Tremendo. Me demoré más de 1 hora y media en terminar de suturar esa vagina. Y mi colega que estaba al lado terminó de atender su parto privado y se fue. En vez de decir, oye, Egon, gracias, yo sigo, se fue y yo me quedé atendiendo a esa paciente. Bueno, la paciente, por supuesto, fue a una sala especial de cuidados especiales y hizo una infección urinaria tremenda. Yo pocas veces he visto eso, una piguria. Su orina era una leche. Tú veías salir leche de él. Entonces, ¿qué ocurrió? Que
en las visitas médicas de paciente a paciente, donde parte el profesor y de ahí todos los que van siguiendo según su jerarquía para atrás en las mañanas, cuando llegaba a la cama de esta paciente y veían la bolsa con piguria, decía, esta es la cagá que se mandó el doctor Guzmán. Y yo me sentí culpable de una cosa que yo lo único que fue intentar ayudar. Sentí vergüenza porque esto fue delante de todos los pacientes que habían ahí, delante de todos los becados y delante de todos los internos. Y yo encontraba que era terriblemente injusto. Y ahí uno siente el burnout, porque caes en un agotamiento físico, psicológico, y lo que más hace cuando hay un error médico es que el médico se inseguriza. Porque cuando enfrenta nuevamente otro parto, de nuevo piensa que puede producirse un estallido vaginal otra vez y que tengas que estar mucho tiempo tratando de suturar y tratando de pensar que a lo mejor el parto vaginal para esa mujer no era lo más adecuado. O se hizo una episiotomía insuficiente, o no se hizo una episiotomía cuando era necesario. Ahora, en la actualidad, nuestra especialidad aún es más difícil y cometer un error médico en la actualidad es muchísimo más difícil que hace 3 décadas atrás, en las cuales no existían un montón de leyes. Aquí en Chile hay un montón de leyes, la ley Karim y otra serie de leyes, la violencia obstétrica. Hoy en día, si tú le levantas un poco la voz a la paciente y le diga puje, ella lo puede tomar y te acusa de que ha sido violentada. O le haces una episiotomía sin su consentimiento, inmediatamente caes en el error de la ley Karim. Y lo curioso es que por lo menos en este país tú tienes responsabilidad no solo civil, sino que también penal. Es decir, podrías incluso llegar a la cárcel por una cosa en la cual se supone que tú estás preparado para ayudar a tu paciente, para traer una nueva vida sana a este mundo y para sacar una madre que lo alimente, pero en situaciones de estrés muchas veces se pierde y se nubla la razón. Y curiosamente Salvador Dalí, que todos ustedes conocen, decían que sueño con un método para curar. Yo creo que todos los médicos soñamos con un médico o con un método para curar todas las enfermedades, o al menos las psicológicas. Palabras sabias de un gran pintor. Bibliografía últimamente sobre el error médico hay muchas. Yo anoté algunas, por ejemplo, la segunda víctima, que está en el British Journal del año 2000, o sea, esto no es un tema nuevo. Segunda víctima y error médico, una revisión sistemática de la literatura, que está en la evaluación del Health Prof, está en PubMed. La segunda víctima como fenómeno en el cuidado de la salud, también es una revisión. Está el fenómeno, la segunda víctima, que es una cultura justa, una realidad interrogativo, una revisión integrativa que aborda cómo la cultura organizacional influye en el impacto del error sobre los profesionales. También está en PubMed en el año 2020. Como es un equipo médico, también tenemos que segundas víctimas puede ser la matrona, o la enfermera en los casos que no hay matrona, y que pueden cometer un error y también pasan a ser segundas víctimas porque sienten falta de apoyo y sienten las mismas cosas que sentimos nosotros los médicos cuando no hay un apoyo sistémico. Por lo tanto, es fundamental para
impedir, no impedir, sino que para enfrentar en forma adecuada un error médico, especialmente en nuestra especialidad, es tener protocolos sistémicos en los cuales no exista posibilidad, digamos, de error máximo. Muchas veces ha habido error porque no estaban a mano los uterotónicos, porque la que tenía la llave donde estaban los uterotónicos la tenía la enfermera o la matrona y ella no estaba. Todo ese tipo de cosas han pasado y nos han hecho pensar de que una manera de mejorar realmente es con un apoyo efectivo, con contención omesional para el médico o para el profesional que realiza la acción médica y con protocolos sistémicos. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es apenas una introducción a este tema que yo sin duda creo que ninguno de los que me van a escuchar podrían decirme que no se han sentido por lo menos alguna vez segunda víctima. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Guzmán y ahorita el doctor Olivares va a compartir pantalla. Muy buenos días para todos. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, doctor. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Mucho gusto. Maureen Esteban Olivares. Soy psicólogo con estudios en psicología clínica en la Universidad Javeriana. Soy terapeuta familiar, infantil, adolescencia, parejas, edad adulta y soy coach ontológico. Creo que el cierre me parece interesante y les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, los profesionales de los que está aquí, que día a día están en este desafío, en el desafío de siempre aquí, digamos que en Colombia, voy a hablar desde la parte cultural, en Colombia siempre se ha mostrado el médico desde hace muchos años, era como esa figura de superhéroe que había en la familia, o sea, cada familia que tenía un médico en el hogar, y lo hago, voy a colocar el ejemplo propio, en nuestra familia cuando hubo ese primer médico, pues era el orgullo, era el que, mejor dicho, lo de mostrar, el de lucir bien, el de mostrar ese orgullo que nosotros tenemos dentro de la familia de un médico. Y en ese ser superhéroe, quiero llevarlos muchas veces de pronto a que se conecten desde esa compasión. Y hoy precisamente el tema habla de esto, el precio del cuidado. Ese precio del cuidado es pasar de la compasión a la autocompasión, pero veíamos en los dos expositores que me antecedieron, cómo ellos explicaban muchas veces lo que vive la familia, pero a veces nos olvidamos también en ese andar natural, nos olvidamos de lo que vive esa segunda víctima, que es el médico que está atendiendo. En este caso, hablamos de los tetra, que es el que está ahí pendiente, del que vive ese duelo. Y quería hacer este inicio hablando desde la compasión, porque la compasión es algo que llevamos todos por dentro. Incluso aquí en Colombia, y ayer que lo compartía con un grupo de estudiantes que ya van a empezar sus prácticas en medicina, yo les decía, ¿cuál fue el propósito por el cual tú escogiste la carrera? Hace muchos años quizás hablábamos que era algo económico. En este momento ya todos decían, es la compasión, el querer ayudar. Eso es algo innato que ya está y habita en cada uno de ustedes, en todos los que tenemos el tema de la salud dentro, que lo estudiamos, que profundizamos, pues está la compasión, el querer siempre ayudar. Pero ¿qué pasa cuando por estar cuidando te descuidas a ti? Y por eso quiero agradecerle a Flasoc por esta invitación y con esto pues le doy apertura a este tema. La parte de la compasión lo hablamos
Y quiero colocarles el siguiente ejemplo solo para que lo miren. ¿Qué pasa si yo les digo que en este momento hay un partido y es la final del Mundial y está Brasil, no sé, vamos a decir, contra el equipo más malo de este mundo? No sé, voy a colocar un ejemplo, no es entrar en debate de fútbol, pero que fuera Camerún. Normalmente, y ayer que colocaba ese ejemplo, yo les digo, ¿quién les gustaría que ganara? ¿Cuál sería su pasión para que ganara? Y todos me respondían, yo quisiera que ganara Camerún. ¿Por qué hablaban desde Camerún? Entonces, cuando ya empecé a preguntar por qué era Camerún, no, es que son los pobrecitos, los que necesitan, los que no tienen necesidad. Y como seres humanos, siempre estamos dispuestos a estar dando para otros, pero nos olvidamos de nosotros. Y eso es lo que se llama el amor propio. Sin entrar en religiosidades, pero hay algo que me gusta, que estaba escrito por ahí en la Biblia, que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te estás amando tú como profesional de la salud en este momento? ¿Cómo te estás dando ese espacio? ¿Cómo te estás dando ese cuidado? ¿Cómo estás siendo autocompasivo contigo? Porque es mucho más fácil ser compasivo con los demás que ser compasivos con nosotros. En el área de la salud constantemente, y lo comentaba el doctor que me antecedía, claro, estamos siempre predispuestos de cómo voy a hacer, cómo voy a abordar el tema, pero muchas veces nos olvidamos de preguntar el qué siento. Y aquí es donde empezamos a ver un poco todo este tipo de situaciones que se ven. Dentro de la falta de la compasión, de la autocompasión, nos encontramos con algo que es la paradoja del cuidador. Y ese síndrome del cuidador quemado. ¿En qué consiste? Como les mencionaba, si bien la compasión es lo que los llevó a ustedes a estudiar esta carrera, porque realmente son muy pocos los que digan, no, es que yo lo hice por dinero, no, casi siempre es la compasión, es ese querer, ese motor principal de querer ayudar a los demás. Nos encontramos con una realidad clínica en la cual están constantemente expuestos a diferentes situaciones. La situación de la carga laboral, por ejemplo, yo les voy a colocar aquí en Colombia, la carga laboral aquí en Colombia, la asignación de atención por pacientes de 20 minutos aproximadamente. Entonces, imagínate la carga laboral que tú estás recibiendo, la emocionalidad de todas las personas que van circulando. ¿Cuántas personas alcanzas a ver en el día? Haz un cálculo, 8, 10, 12, 15, de acuerdo al horario que tengas. Pero con cada persona, la persona no simplemente viene a decir me duele, sino que muchas veces entra a contactar y a conectar con la historia que tiene. Y te quiere contar la historia de cómo se siente. Y cuando hablamos ya desde la parte prenatal, pues lo mencionaban mis antecesores, pues viene toda una historia de 9 meses de ese bebé que iban a hacer, de lo que estaban esperando, y nos encontramos con esa realidad clínica constante, muchas veces del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, del riesgo que hay en ese momento de la paciente. Al no saber procesar las emociones como profesional de la salud, entramos en algo que nos volvemos monótonos. Y yo siempre lo pongo como ese ejemplo de relación de pareja. ¿Qué pasa si tú pierdes el primer amor como pareja, esa pasión, eso que te lleva también a cuidarte, pero a cuidar del otro? Pues simplemente entras en una relación costumbre donde hola amor, chao amor, y aquí se acabó y no pasó nada. Pues muchas veces entramos dentro de esto, pero las emociones, que es ese costo oculto, se empieza a ver reflejado de manera continua en ese desgaste emocional y psicológico. En muchas veces decir, yo no quiero ir a trabajar, me siento culpable, ya no puedo más porque fallé. Empiezo a generar un sentimiento de culpa o muchas veces también empezamos a descuidarnos en nuestra área física. Si ustedes se dan cuenta, no sé, yo hablo desde aquí, desde Colombia, la cultura colombiana, podemos hablar casi que un 60% de los trabajadores profesionales de la salud, en este caso médicos, constantemente tienen la costumbre de fumar. Son fumadores en potencia. Y el cigarrillo como tal no es el problema es cómo lo estoy usando. Lo estoy usando para calmar a una ansiedad. Entonces muchas veces esperas entre consulta y consulta para poder fumar y calmar esa ansiedad de acuerdo a la situación que haya pasado. Entonces empiezas a descuidarte porque no sabes cómo canalizar ese sentimiento, esas emociones que procesaste en el momento de ya sea de una muerte de un bebé, ya sea de un momento de riesgo en el parto, como lo mencionaba el doctor anteriormente, y empezamos a descuidarnos. Entonces, al no procesar esas emociones, pues nuestro rol de cuidador se empieza a quemar y se empieza a desgastar. Por eso hablamos del síndrome del cuidador quemado, porque pasamos de ser ese excelente cuidador, de ser ese cuidador en potencia, a necesitar del cuidado. Pero solo necesitamos del cuidado en el momento en que yo levanto la mano.
Porque, ¿se acuerdan lo que les mencionaba al principio? Somos ese ejemplo, somos ese superhéroe. Y al ser el superhéroe, buscamos siempre la manera de estar sola y nos falta levantar la mano, reconocer que necesitamos ayuda. Esto colócalo en el ejemplo en tu rol como profesional. Llévalo también al rol de familia. Muchas veces se nos olvida expresar esas emociones con los que tenemos al lado, con nuestros hijos. Entonces decimos, no, yo tengo que ser perfecto, no me pueden ver triste, no me pueden ver airado, porque es que tengo que ser ese superhéroe todo el tiempo. Y la pregunta del millón es, ¿y las emociones y la compasión contigo mismo, dónde van a quedar? ¿Dónde las estás dejando? Entonces, por eso cuando hablamos de esta paradoja del cuidador, hablamos de estos 3 puntos principales. O sea, ¿qué fue lo que te movió a ti para llegar al punto de esta especialización donde estás? Ya ahorita como obstetra, como ginecólogo, ¿qué fue lo que te movió? Si tú te das cuenta, recorriste un camino, pero ¿cuál es tu realidad hoy? ¿Y qué estás ocultando? ¿Qué costos estás pagando? Porque no solamente estamos viviendo desde el punto, no solamente estamos viviendo desde el punto de en mi espacio en la clínica, sino cómo este punto lo estás llevando a tu casa. Porque cuando tú te quitas la bata, terminas tu turno, tú no estás dejando por fuera esa persona sigue habitando en ti, no es que seamos uno en el trabajo y otros en la casa. A veces yo difiero con las personas cuando dicen, es que las cosas del trabajo se dejan en el trabajo. ¿Cómo dejas tú los sentimientos cuando una persona fallece? ¿Cómo dejas tú los sentimientos cuando tienes que comunicar una noticia? ¿Cómo dejas tú de pronto los sentimientos en los cuales tuviste que conectarte con esa persona, tuviste que darle una mala noticia? Entonces, como bien lo mencionaba eh, el doctor anterior que presentaba el síndrome de agotamiento burnout, y este es el síndrome con mayor prevalencia del personal médico. Este es el que está dominando. ¿Por qué? Porque, claro, empezamos con ese estrés laboral clínico porque vamos avanzando. Cada vez más es el deterioro. Entonces nos encontramos con personas que normalmente ya empiezan a sufrir de ansiedad, empiezan a sufrir de depresión. Y con esto me quiero ir incluso un ejemplo de lo que pasó el año pasado. El año pasado hablamos de una estudiante que hasta ahora estaba en sus prácticas, pero la carga laboral, el no manejo de las emociones, esta chica tomó una decisión fatal y fue suicidarse. Porque cuando tú te cargas de las emociones, haz de cuenta que es como la olla a presión. Aquí en Colombia es conocida como la olla express. Tú metes y metes y metes y resulta que para que ese alimento se cocine, que es duro, tiene que ir constantemente botando ese aire, ese vapor, ¿cierto? Cuando tú vas botando constantemente eso, pues el grano se ablanda. Pero cuando el grano se seca, la olla no te va a avisar cuándo va a explotar. Simplemente hace capum, explotó y rompió con todo lo que hay alrededor. Pues así pasa en el ser humano. En el ser humano, nosotros hacemos esto, guardamos, 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 y por eso hay momentos de crisis donde incluso estando de turnos, estando en algún procedimiento, el profesional de la salud se ve impedido en ese momento y no puede controlar sus emociones y sale corriendo. Entonces, ¿cuántas veces, por ejemplo, porque siempre estamos buscando el lucir bien? Tenemos que lucir bien para los demás, pero no buscamos ese para nosotros. Y aquí quiero colocarles este ejemplo también. Yo, más allá de la situación de la exposición de lo que hoy les estoy compartiendo, algo me pasó hace 2 días y fue que empecé como con una pequeña infección en el ojo. Y preciso, yo decía, fin de semana, 2 charlas y por eso tengo el ojo pequeño, no es que me hayan pegado por ahí ni nada. Pero me preocupaba yo por el lucir bien. Pero muchas veces estamos buscando mostrar lo de afuera, pero dejamos de lado lo de adentro. ¿Cuántas veces estás dejando tú de lado lo de adentro? Y en muchas ocasiones esto lleva a que ese estrés crónico no solamente lo empieces a generar en tu área laboral, sino que lo lleves para tu casa. Por eso terminas generando también a la vez esa pérdida ya, ese temor empieza a incrementarse cada vez que viene un paciente nuevo, de que de pronto me va a pasar y voy a repetir lo mismo, y empieza un complejo de inferioridad donde empiezas a decir, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Viene el recuerdo uno sobre el otro porque no hubo ese momento para procesar la emoción, de sentir esa tristeza. Porque aquí hay que tener en cuenta algo, y es que ustedes, antes de ser profesionales de la salud, son seres humanos. Y eso no se puede olvidar. Por eso también vemos dentro de este desgaste laboral, vemos esa fatiga por compasión. Y aquí quiero como llevar este punto
y ser lo más claro posible. Una cosa es el desgaste que genera la exposición empática continua y otra el vínculo. Claro, si yo empiezo a ser empático, no estoy diciendo, aclaro eso, no estoy diciendo que no seas empático con el dolor ajeno de esa familia que está sufriendo esa pérdida. No, pero una cosa es cuando soy empático y otra es cuando me vinculo demasiado en ello. Cuando yo me vinculo demasiado en ello, en todo ese dolor y no lo aprendo a soltar, pues ¿qué pasa? El cúmulo de emociones, como bien te lo decía al principio, no es de uno, sino de 8 casos, y si son diarios, imagínate la carga emocional que tú llevarías. Es como cuando nosotros en el área de la psicología, nosotros vemos desde personas que se quieren suicidar hasta personas que en algún momento quieren matar. Si nosotros no sabemos tener esa capacidad, ese carácter de aprender a soltar y entender que la vida de lo que está pasando en esas personas les corresponde a ella, que no fue tu culpa, que tú diste lo mejor, que te comportaste como el profesional que eres, fácilmente, y digo no porque no sientas, puedes aprender a soltar. Pero muchas veces, ¿cuál es el error que pasa? Que relacionamos situaciones, y por eso es importante cuando trabajamos, cuando hacemos ese trabajo interno, porque hay situaciones que vienen desde la niñez. En algún momento me identifico con situaciones de la niñez, situaciones que ha pasado en mi familia, relación de pareja y demás, que en algún momento se llevan a identificar con el momento que estás viviendo con tu paciente. Entonces, pasa de acuerdo a situaciones que he tenido donde un profesional de la salud estaba generando un trastorno depresivo porque él había fallecido un paciente, una mujer de edad avanzada que le recordaba mucho a su mamá. En ese momento, cuando la paciente fallece, él recuerda algunas palabras de su mamá que le había dicho en su momento y que no había perdonado, que le decía, es que tú no sabes hacer las cosas bien. Cuando él se encuentra en ese momento de choque, esas palabras que recibió de su mamá las asoció con el momento que estaba viviendo. Y esto empezó a generarle una serie de consecuencias. Empezó a dudar de lo que hacía después de tener una carrera de 15 años, porque no hablábamos de alguien empezando, era una persona que tenía 15 años en su carrera, empezó a dudar de su profesionalismo, el agotamiento crónico cada vez fue más evidente y ahí es donde muchas veces dejamos de ser esos profesionales y esos superhéroes y entramos en esa monotonía del juego. Entre paciente lo revisamos cómo está, pero no sentimos esa misma pasión, porque la compasión hacia nosotros mismos se perdió. Cuando tú pierdes la compasión hacia ti mismo, empiezas a perder todo lo que hay alrededor. Por eso, algo que a mí me encanta, y traigo esta otra frase a colación, que también está escrita en la Biblia, y vuelvo, insisto, no es de la religión, pero decía, hipócrita, saca primero la paja de tu ojo para que puedas sacarla del otro. ¿Cómo estás tú trabajando en la parte emocional? ¿Cómo te estás mirando a ti para poder transmitir una noticia de la pérdida de un bebé a otra familia? Porque estás transmitiendo emociones, vas a despertar emociones. Pero si tú no tienes ese dominio emocional propio, pues en algunas situaciones también te vas a dejar llevar de la emoción y no solamente desde la tristeza, muchas veces vas a responder desde la ira, porque hay situaciones en las cuales tú albergas ese sentimiento que cuando te quieren hacer sentir culpable, no solamente puedes responder desde la tristeza, sino puedes responder desde la ira y caer en un conflicto innecesario. Entonces, aprender a identificarnos como esas víctimas secundarias, de saber que, claro, hay momentos donde si no atendemos esto, vamos a sentir ese miedo, esa culpa y vamos a sentir ese dolor empático, perfecto. Pero aprender a entender que no fue mi responsabilidad, que tú diste todo lo que tenías que dar y lo que se te permitía dar, es el primer acto de reconocimiento. Es el primer acto de amor propio. Cuando tú te das desde ahí, cuando tú empiezas a mirar ese tipo de pérdidas, porque es muy frecuente más en el área en el que ustedes están. Eh, Perdón, ya, listo. Entonces, dentro de este proceso, existen unos mecanismos de defensa, no los voy a mencionar todos, pero sí quiero como hacer un barrido muy rápido por ellos. Los mecanismos psicológicos involucrados en estos procesos, los primeros son los mecanismos de defensa. Entonces, ¿cómo son los mecanismos de defensa? Cuando tú no quieres sentir algo, cuando quieres ocultar lo que estás viviendo en tu vida, pues esto lo que hacen es que supuestamente te ayudan a gestionar la ansiedad y el estrés, pero lo que hacen es taparlos. Por eso muchas veces entramos en esa monotonía. Hola, Kibo, ya atendí, ¿cómo estás? Buenos días, hasta luego. Volví, me acosté, pero se vuelve una carga emocional
que como yo les decía, es como esa olla express. Vas acumulando, acumulando, acumulando y no sabes en qué momento va a estallar. Entonces, dentro de estos mecanismos de defensa, encontramos el negar, la parte de la negación. Oiga, sí, falleció. Aceptar que la persona, aceptar que se ve que venía en camino, aceptar que esta persona falleció es válido. Pero cuando muchas veces el rechazo a reconocer lo evidente, lo que pasa, pues nos lleva a ocultar lo que vivió. No, es que no fue esto, fue otro procedimiento. Y empezamos a culparnos y empezamos de esa manera a reprimir todo lo que veníamos trayendo. Ah, es que siempre me pasa. Ah, es que ya lo había vivido. Y empezamos a buscar esas razones y a suprimir todo eso que nosotros teníamos y desplazamos todas nuestras emociones. ¿Y cómo las desplazamos? Cuando las sacamos con otra acción, otro movimiento u otra persona, o incluso una familia. Entonces sacas toda tu ira, una ira que tú no sabes qué fue lo que pasó, pero sin embargo, o una tristeza que no sabes lo que pasó, pero cuando tú no reconoces eso que tú estás sintiendo, porque no es malo reconocerlo, cuando tú te aprendes a reconocer en eso que tú sientes, te estás enfrentando a ese pequeño monstruo. Y yo le digo pequeños monstruos porque sí, ese monstruo te va a decir, fuiste incapaz, no hiciste un buen procedimiento, y ahí es donde tú te empiezas a dar juicios. Es que si yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. No, tú hiciste el procedimiento que te indicaban. Tú hiciste el procedimiento que aprendiste, lo entregaste todo. Siempre hay un propósito en cada procedimiento que tú realizas dentro de esto. Entonces, muchas veces dentro de estos mecanismos de defensa, cuando ya pasan las situaciones, lo que yo les comentaba, salen, se fuma el cigarrillo, o muchas veces lo oculto bajo ese humor, ese sarcasmo prácticamente, y esto es lo que yo también le denomino el trastorno del guasón, el síndrome del guasón. ¿Se acuerdan el de Batman? Él tenía siempre su cara feliz, pero en la última, incluso en la penúltima película que interpreta Fénix, él mostraba lo que él quería hacer. Él quería soñar, él soñaba con ser un comediante, pero esas personas le fallaron. Pero todo el tiempo era sonriendo, sonriendo, sonriendo. Y muchas veces nos pasa en nuestro trabajo. Estamos todo el tiempo sonriendo, pero la pregunta al final es, ¿cómo estás realmente? Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu respuesta automática? Estoy bien. Y con eso cierras todo. Con eso culminas todo. ¿Cómo te estás acostumbrando a vivir con ese dolor? ¿Cómo te estás acostumbrando? Y cómo estás mezclando muchas veces eso que está pasando en casa, eso que estás viendo, cómo lo mezclas y lo estás llevando a tu vida cotidiana. Entonces, aprender a tomar desde la compasión y desde la autocompasión, hacia la autocompasión, ese camino es empezarte a identificarte a ti mismo y a tratarte como tratas a tus pacientes. Lo que yo te decía, saca primero la paja de tu ojo. ¿Cómo cuando tú tienes compasión por esa persona y entiendes su dolor, empieza a entender el tuyo? Y no se trata de debilidad. Reconocer que muchas veces me siento triste por lo que está pasando no es malo. Permítete aprender a reconocer, a afrontar ese momento que estás viviendo. Una cosa es afrontarlo y otra cosa es sumergirme en él. Entonces, dentro de eso también hablamos de los tres componentes que me marcaba Kristen Neff, y uno era amabilidad versus autojuicio severo. ¿Cuántas veces nosotros somos muy severos con nosotros mismos? O sea, no hay peor crítico de nosotros que nosotros mismos. Y perdóname la redundancia, pero para que me lo entiendas. ¿Quién es la persona que más palos se da en la vida? Tú mismo. Si tú te das cuenta, qué palabras de pronto te dices o te reconoces a diario. Entonces, esto nos lleva también a un siguiente punto, que es la humanidad compartida versus el aislamiento. Cuando tú aprendes a tener esos compañeros de trabajo, esa humanidad compartida con tus colegas, es simplemente no tratar de entender qué pasó. Claro, lo hacemos desde la parte laboral, sino esa humanidad compartida es que tú puedas expresar con alguien ese espacio. Si en los hospitales, en las clínicas existiera este espacio, así como existe el servicio social para los pacientes, si existiera el servicio social de psicología para los profesionales de la salud que todos los días se mueven allí, el estrés crónico bajaría grandemente, pero no existe. Entonces estamos en un constante procedimiento de cargarnos de las emociones, de cargarnos de las emociones. Y cuando no hay esa humanidad compartida, lo que entramos a hacer es en un aislamiento. Quiero todo el día trabajar o simplemente llego a la casa y me desconecto y me vuelvo, y ese sueño de ser un superhéroe para los demás termina convirtiéndose muchas veces en una cruz.
Por eso cuando las técnicas que ahorita recientemente salieron, cuando hablamos del mindfulness, que es esa atención plena, a eso se refiere esto, la atención plena para ti, identificar lo que estás viviendo, identificar lo que vas a transmitir, identificar ese tiempo para ti, por ejemplo, cuando tú te quedas, una de las técnicas para aprender a controlar las respiraciones, mira, ve caminando y siente cada paso que das, pero a veces estamos caminando y al mismo tiempo estamos chateando o al mismo tiempo estamos escuchando música. Tómate el tiempo cuando venga ese momento del duelo de sentarte y poder respirar, de abrazarte, de sentir que tú tienes emociones y sí me siento triste porque me identifiqué con esto, pero también reconozco que no fue mi culpa. Reconozco que hice todo lo que estaba a mi alcance. Esas son prácticas de autocuidado consciente desde la autocompasión. Y eso implica que tienes que establecer límites claros entre el trabajo y la vida personal. Atención, establecer límites claros no implica que te vuelvas inhumano, no. Establecer límites claros implica que tú no puedes quedarte acompañando un duelo durante horas. Tú das la noticia, esperas un tiempo, acompañas un pequeño espacio y luego te retiras y los dejas. Pero muchas veces traspasamos y queremos ser esos cuidadores ya en potencia y resulta que terminamos vinculándonos tanto que cuando ya ellos, como lo decía la doctora, nuestra primer panelista, buscan un culpable. Siempre como familias vamos a buscar un culpable. Cuando fallece alguien en un centro médico, hospital, clínica, siempre buscamos sacar nuestra ira, nuestra frustración de que esa persona no está y queremos buscar el culpable. Y el primer culpable siempre va a ser el profesional de la salud, porque es la forma en la que yo puedo sacar mi ira. Entonces, si tú no estableces esos límites claros a tiempo, vas a generar simplemente una carga emocional que va a empezar a incidir en ti. ¿Cómo va a incidir? Vas a empezar a crearte un juicio. Oiga, sí, esta persona tenía razón. Y por último, ya vamos cerrando con esto, es el lenguaje interno amable. Cambia esa autocrítica, ese diálogo destructivo, cámbialo por ese reconocimiento sin importar lo que haya sido el resultado, porque te entregaste durante un procedimiento. Cuando tú te entregas en ese procedimiento, dices, falleció, pero hoy me reconozco porque lo entregué todo. Hoy me reconozco porque di lo mejor de mí. Y si bien no fue el resultado, estoy tranquilo de que lo hice. Pero tienes, y te invito a que puedas empezar a generar ese espacio de reconocer qué hay en tu vida, porque muchas veces nosotros no reconocemos los dolores que tenemos de atrás. Entonces tapamos tanto que cuando nos encontramos en este ámbito donde nos vemos con enfermedades frecuentes y muertes continuas, pues empieza un autojuicio constante. Por eso mi invitación en la mañana de hoy, y agradezco a Flasoc esta invitación, es cuídate para que puedas cuidar a otros de manera efectiva. Antes de ser ese profesional de la salud, eres un ser humano. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a usted, doctor. Y tenemos 3 preguntas que nos han hecho nuestros panelistas. Uno sería para la doctora Cruz o para usted si la quiere contestar. ¿Cómo podríamos establecer o aplicar el programa Mariposa en nuestro día a día, en nuestro consultorio? Bueno, el programa Mariposa está encaminado a identificar a las pacientes que justo van a requerir de un apoyo especial para vivir el duelo, o sea, pacientes que a lo mejor desde el control prenatal identificamos con malformaciones, incompatibles con la vida o de mal pronóstico. Entonces, pues nosotros en nuestro expediente podríamos utilizar ese símbolo de una mariposa morada, que es lo que generalmente se utiliza para identificar que esa paciente necesita un apoyo o un acompañamiento especial desde el momento en el que estamos identificando a lo mejor la malformación o la complicación del embarazo y sobre todo si esta va a seguir avanzando, pues ya saber que necesitamos apoyarnos desde ese momento con un psicólogo, con trabajo social. Creo que en medio privado es un poco más sencillo porque depende más de ti.
de generar tu equipo multidisciplinario y pues unirte con las personas indicadas. Creo que a nivel institucional es un poco más complicado. La mayoría de los hospitales o los centros que tienen estos programas de mariposa, cuidados paliativos o de duelo perinatal realmente son los hospitales de tercer nivel. Primer y segundo nivel aún hay muchas deficiencias y aún así no todos los hospitales de tercer nivel. Entonces yo creo que justo tenemos una oportunidad muy valiosa en nuestra práctica privada para intentar ir armando nuestro equipo multidisciplinario. Yo en lo particular pues sí tengo una psicóloga justo especialista en duelo perinatal y que trabaja mucho de la mano también con cuestiones como nacimientos pretérmino, nacimientos prematuros, que bueno, no siempre es, y lo ideal es que no terminen en una muerte neonatal, pero obviamente el proceso por el que va a pasar esa familia con un bebé prematuro, pues es sí, muy importante. Entonces yo creo que a medio privado tenemos más la posibilidad de armar nuestro equipo con gente que hace empatía con nosotros, que tiene los mismos ideales y que pues obviamente unen fuerzas para sacar un paciente adelante, pero a eso se referiría el protocolo y a lo mejor lo podemos hacer de esa manera en nuestro propio expediente clínico desde que se identifica el problema grave durante el embarazo y pues darle seguimiento a lo largo de todas las etapas. No sé si el doctor quiera comentar algo más. Si no, doctor Olivares, también hay una pregunta para usted de cuáles son o algunos de los desafíos emocionales que enfrentamos los médicos cuando perdemos o nos enfrentamos ante a un duelo perinatal o una pérdida perinatal. Claro que sí, mira, normalmente los desafíos en los que se encuentra el personal de la salud son, lo primero es el sentimiento de culpa y insuficiencia. Entonces, lo que les decía ahorita, vimos cuestionándonos constantemente sobre las decisiones o acciones que en ese momento tomamos. Entonces, sentimos que fallamos por no haber podido salvar la vida de ese bebé. Incluso esto pasa cuando la pérdida era inevitable. Entonces, hablamos también de la tristeza y el duelo personal, el agotamiento emocional que lo tratamos incluso en las dos últimas exposiciones, que es lo del síndrome de burnout, que es como ese contacto frecuente con el sufrimiento y la muerte, especialmente en este caso de recién nacidos. Entonces, cuando este tipo de situaciones pasan, normalmente esto se incrementa más porque empezamos a generar espacios de aislamiento, espacios en los cuales el personal médico, o en este caso el ser humano, porque yo ya lo hablo desde el ser humano, empieza a generar esa ansiedad por los futuros casos. Incluso lleva a retraerse y que muchas veces también se caiga en el riesgo de que el servicio que presta pueda ir en caída en vez de subir. Entonces creo que es uno de los desafíos más constantes que se viven en estos espacios. Muchas gracias, doctor. Doctora Cruz, ¿usted qué comentarios, así si nos tuviera que decir muy puntualmente qué no debemos de decirle a la paciente o qué debemos de evitar y en qué depende la duración del proceso del duelo perinatal en las pacientes y entre los dos si nos pudieran decir cómo podemos ayudar, pero de forma muy puntual, por favor? Sí, bueno, como mencionaba en mis primeras diapositivas, la forma en la que se va a llevar el duelo en cada mujer y su familia, pues va a depender mucho de su historia de vida, el contexto en el que se da esta pérdida, también la edad gestacional es importante, el entorno familiar o la ayuda, el soporte que va a tener alrededor de ella, si tiene pareja o no, su medio cultural, social, religioso, todo eso va a influir. En general se espera que un duelo no complicado dura aproximadamente pues un año, según lo que dicen las guías, y más allá de eso, si se persisten estos sentimientos de tristeza profunda, estrés, es cuando hay que pues canalizar a la paciente con los especialistas. Por eso las escalas de evaluación, identificar cuál está en riesgo. Nosotros desde el momento del posparto, obviamente tenemos que estar muy pendientes de estas pacientes que pasaron por una pérdida perinatal, realizar por lo menos la escala de Edimburgo de depresión posparto y canalizar con el especialista, ya sea psicólogo, psiquiatra. Entonces, pues depende de muchos factores, cada persona vive su duelo de forma distinta, pero nosotros como médicos, pues tratar de identificar cuáles están en riesgo de irse hacia un duelo complicado. Y también, como mencionaba, frases que no hay que comentar, es como, pues, que no era todavía un bebé, es decir, así sea un embarazo ectópico, y por ahí en los comentarios de una doctora que puso, desde la prueba de embarazo positiva, esa mujer ya se identifica con una esperanza de vida,
con verse convertida o realizada pues como mamá y todo lo que implica, ya sea si haya comunicado o no la noticia. Entonces, no subestimar ni decir que no era ya un embarazo, que no había un bebé, porque finalmente pues ya una fracción beta positiva ya se está formando. Ya está dándose el proceso de la gestación y ya la mujer está generando sentimientos al respecto. No decir frases como, bueno, pues ya tendrás más hijos, estás muy joven, tú tienes muchas otras cosas por hacer, sobre todo en mujeres que actualmente pues ejercemos ciertas profesiones, es como, bueno, pero tienes otras cosas, no todo es la maternidad, porque cada mujer tiene sus proyectos de vida, ¿no? Independientemente de lo profesional. Entonces, bueno, vamos a compartirles también la presentación y ahí pueden ver en mis diapositivas así frases muy puntuales que en la medida de lo posible hay que evitar y sobre todo pues cuando damos este tipo de noticias. Y quiero retomar un poquito, ahorita que lo analicé, también la cuestión del protocolo mariposa. Yo creo que también lo podremos implementar ya al momento de la interrupción del embarazo. Es difícil, es complicado, pero sí debemos buscar áreas especiales donde la paciente viva su puerperio, sus primeras horas de puerperio, tratar de alejarlas de las mamás que están pues todavía en trabajo de parto o que están con el tococardiógrafo conectado y entonces se escucha la frecuencia cardíaca fetal del bebé de al lado, que esto, te digo, pasa más en instituciones públicas, pero a nivel privado también nos puede llegar a suceder. Entonces, tratar de controlar esa situación, verificar la manera en la que podamos llevar a nuestra paciente a un lugar seguro, estar nosotros con ella y acompañados por la familia. Sobre todo a nivel institucional es muy complicado, la paciente casi siempre entra sola cuando haces el ultrasonido, cuando va a la consulta y entonces a lo mejor cuando estás haciendo el ultrasonido justo estás detectando que ya no hay frecuencia cardíaca o que el embrión no se formó. Entonces, pues lamentablemente es difícil que en un sistema de salud tan saturado pues tengamos esas oportunidades, pero en la medida de lo posible poco a poco pues con los directivos de cada hospital, ir destinando espacios específicos para que estas noticias sean dadas de la mejor manera posible, un lugar especial para este tipo de pacientes y pues sí promover el hecho de que esté separada o alejada de embarazos que vayan normales o que se escuche pues el latido cardíaco de un bebé. Eso es súper básico y primordial en el momento del nacimiento, la interrupción, tan solo cuando es la mala noticia. No se escucha el audio. Sí, perdón, aquí hacen otra pregunta. ¿Cómo manejar el duelo con el padre, ya que a veces las manifestaciones, como ya se comentó, pueden ser violentas? Y la otra pregunta que hacen, los médicos que sobre todo después del momento de la pandemia y que ahí se hizo mucho más evidente lo del burnout, actualmente, que yo sé que sí, pero que usted como experto nos pueda dar el por qué todos los médicos deberíamos de tener una psicoterapia periódica o algún tipo de apoyo psicológico. Claro que sí, mira, eso es parte del amor propio. Como bien les decía, muchas veces venimos con traumas o venimos con situaciones en nuestra vida que terminamos asociando a nuestras diferentes labores diarias. En el personal médico, en este caso, quienes tienen ese contacto constante con el paciente, pues reciben una carga emocional de manera continua. Historias de vida, muertes, enfermedades crónicas, que cuando salimos del espacio laboral, muchas veces estamos en nuestro ámbito personal y terminamos de una u otra manera identificándonos. Entonces, aprender a tener yo digo que eso es una responsabilidad propia, porque muchas veces esperamos a que estalle el problema para buscar ese espacio. Buscar esa manera o buscar ese apoyo profesional psicológico de manera continua no es malo, porque es aprender a transmitir, es aprender a canalizar las emociones que en el día a día estoy viviendo, que muchas veces nos cuesta aprender a reconocer. Y eso precisamente lo comentaba uno de los que está presentes aquí en el foro, y es con qué periodicidad, bueno, con qué tiempo, me enredé con la palabra, con qué tiempo se debe frecuentar. La pregunta es, ¿qué tanto lo necesitas? Si tú reconoces y te haces una evaluación y dices, si de verdad estoy en este momento en la carga emocional, en este momento me siento con esa necesidad porque estoy que estallo, estoy que saco las cosas, es importante que lo hagas, porque muchas veces si tú lo haces con personas, llámese familiares, hijos, o sacas esa carga emocional de manera irresponsable, vas a terminar
transmitiendo un dolor. O sea, ya paso este dolor acá al otro dolor a otra persona. Entonces, eso es un sentido de responsabilidad y es una invitación a no solamente todo el personal de la salud, eso es una invitación que siempre hago en cada charla. ¿Con qué frecuencia, así como nos hacemos ese chequeo general médico, físico, con qué frecuencia estás haciendo ese chequeo emocional? Perfecto. Doctora Cruz, ¿usted cómo maneja al papá? Bueno, hay que darle espacio dentro de los pasos importantes que mencioné de forma inmediata, es escuchar y dar pausas. O sea, mientras tú estás dando el discurso, la información de lo que está pasando, que obviamente es grave, hablarle en un tono pausado, tranquilo. Obviamente ya mencioné que en general los hombres tienden a reaccionar con ira o con un poco de indiferencia. Entonces, en el caso de que pues sea ira el principal sentimiento, de alguna manera acompañar tal vez algún contacto físico como una palmada en la espalda, tratar de dar frases que tranquilicen porque es una forma normal de reaccionar, va a ser su forma habitual en la que va a manejar de forma inicial el duelo, entonces nosotros ser conscientes de eso y no tomarlo a mal. No decir, ay, me está agrediendo, me está atacando, se está poniendo violento. Obviamente, dependiendo qué grado de violencia se empiece a notar, pero en la medida de lo posible, tú como médico sabes que esa va a ser la reacción natural. Entonces, tratar de prepararte tú mismo antes de que se dé esa situación y con un lenguaje calmado, pausado, inclusive te digo, puede haber cierto tipo de contacto, palmaditas, palmadas en la espalda, que se siente, que se relaje y dar espacios, escuchar y favorecer el diálogo, porque va a ser una reacción muy normal, sobre todo de la pareja masculina, obviamente siempre y cuando pues no afecte nuestra integridad. Y esto que mencionaba el doctor de, pues sí, también nosotros validar y manejar, tratar nuestras emociones es primordial, porque en la medida en la que yo voy a reaccionar, por ejemplo, ante esa situación, puedo mejorar la situación o empeorarla totalmente, ¿no? Entonces, irme de una situación que pudiera salir bien, donde estás acompañando y validando el duelo, a ser el malo de la película y ahora ya entrar en un conflicto, pues no solo personal con el paciente o su familiar, sino inclusive legal, ¿no? Se puede ir a términos legales. Entonces, creo que esta parte de tratar también y validar nuestras emociones es básico y nadie nos lo enseña. Yo creo que debería ser parte de un programa básico del programa de estudios en la carrera cuando estudiamos medicina, porque justo lo que comentaban todos mis compañeros, o sea, siempre la visión del médico es como el humano, el que tolera, el que tiene que lidiar con el sufrimiento, la muerte y no pasa nada. De alguna manera, pues cada persona ya tiene, pasa por una serie de problemas, de duelos y nosotros, por tratarnos de temas de la salud, pues estamos en medio, ¿no? Cruzamos en medio de esta línea. Ahorita que comentó el doctor esta situación de cómo nuestros sentimientos o nuestra historia de vida también repercute en cómo se vive el duelo con un paciente, pues en forma particular, hace poco que yo tuve un embarazo, justo una de mis pacientes perdió a su bebé a las 35 semanas y pues entre también los cambios hormonales que yo misma tenía, pues fue una situación muy difícil, más complicado esa pérdida, ese duelo perinatal que con otras pacientes que he tenido, ¿no? Entonces también situaciones muy particulares de nosotras como mujeres, en este caso que pues hacemos tal vez más empatía con la paciente embarazada, también hay que saber cómo manejarlo y es primordial para poder ayudarles a futuro y que sus problemas emocionales no sean complicados a largo plazo. Tenemos, la verdad, una gran misión. No es fácil, ¿eh? O sea, este tema por eso creo que me encanta y me parece valiosísimo y súper importante porque no es nada sencillo y nadie nos enseña cómo hacerlo. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Torres de que realmente no es que nos tengamos que autocompadecer, sino que realmente lo que tenemos que hacer es validar y actuar de forma empática con nuestros pacientes. Y le voy a pedir a los doctores que, por cuestiones de tiempo, la última pregunta de la doctora Isabel la contesten directo en el chat y porque ya son 10:20 y nuestros ponentes tienen ya consulta. Entonces, sí, tenemos que decir que llegamos al cierre de este módulo satisfechos, plenos, porque creo que las ponencias cumplieron los objetivos, cumplieron los puntos. Y hoy no solo hablamos de medicina, sino también se habló del humanismo que debe tener la medicina, de acompañar, de mirar el dolor y transformarlo con presencia, con acompañamiento de nuestros pacientes.
Agradezco a nuestros 3 ponentes por su generosidad, por compartir conocimientos y más que nada por la sensibilidad que tocaron este tema tan importante. Gracias también al Comité de Apoyo de la Gestión Profesional de FLASOC. De hecho, el doctor Freddy González, que es uno de los miembros, estuvo presente por proponer temas de lo que generalmente no se habla, que se consideran tabú, como muchos de los asistentes lo mencionaron en el chat. Y por supuesto, un reconocimiento especial al doctor Luis Hernández Guzmán, presidente de FLASOC, y al doctor Cuauhtémoc Celis como director científico por su compromiso constante con una academia que une ciencia y sensibilidad y creer que la medicina también se construye desde la empatía. También, obviamente, agradecerle a los más de 250 asistentes desde Argentina, Posadas, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Chaco, Costa Rica. En México se conectaron desde Guadalajara, Coahuila, Cuernavaca, Ciudad del Carmen, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Morelia, Toluca, Aguascalientes, Puerto Vallarta. La Sociedad de Cuba de Ginecología y Obstetricia, hubo miembros de ahí, de Panamá, Lima, Perú, Venezuela, Guárico, Coro, Estado Falcón, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Santa Cruz, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, y hubo muchos comentarios. Y agradecemos a la doctora Contreras Castillo por haber compartido su experiencia, a la doctora Gómez Orihuela, a la doctora Salazar, al doctor Valdés, doctor Casares, doctora De León, doctor Bricio, doctor Tamés, doctora Aureoles, y a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado para el día de hoy. Creo que sí es un tema muy importante, un tema que no se toca, pero un tema que nos enfrentamos, y les puedo garantizar que desgraciadamente todos en algún momento hemos vivido o hemos tenido que afrontar esta situación. Le agradecemos a FLASOC y le pido a Luis que conecte el otro, y los invitamos al próximo webinar el 22 de noviembre, que va a ser bioética en la era de la inteligencia artificial, que es un tema que la inteligencia artificial, ustedes saben que llegó para quedarse, y mucho depende cómo nosotros nos adaptemos y lo empecemos a utilizar. Va a estar coordinado por la doctora María Eugenia García, y los ponentes va a ser el doctor Heriberto Lizaola, que es un mexicano que tiene un conocimiento vasto, el doctor Paulino Vigil de Gracia, que ustedes también lo conocen, que es súper científico, y el doctor José Antonio Moreno, otro mexicano que va a hablar mucho de lo que es bioética, que es un referente nacional en México de bioética y de todos los pensamientos éticos y legales que con respecto a esto. Los invitamos el 22 de noviembre y les agradecemos su presencia, y les pido a los ponentes si pueden contestar las 2 preguntas que nos hicieron falta. Les agradezco mucho, que tengan bonito día y un muy bonito fin de semana. Que tengan bonito sábado. Gracias, igualmente. Saludos a todos.